Bien, naturaleza de los gobernantes. Aristóteles, como ya lo mencioné anteriormente, consideraba que el fin principal que tiene el hombre es la felicidad, alcanzar la felicidad. También nos planteaba la idea de que la ética, la investigación de la ética desemboca en la política y que esta, a su vez, la ética forma parte de la ciencia política, con lo cual nos permite formar gobernantes o le permite formar gobernantes virtuosos. Según Aristóteles, para él el individuo, la persona perfecta o ideal, era aquella que debía de tener amor propio, no debía de menospreciar sus propios méritos, debía de tener gran fortaleza en sus virtudes y sobre todo debía ser honorado por las demás personas, es decir, que las demás personas debían admirarlo por todo lo que hace. La Constitución de Atenas. Bien, la Constitución de Atenas es un ejemplo como el que tenemos aquí. Era una portada como muy parecida a esta. Esta Constitución de los atenienses fue creada entre los años 330 y 332 antes de Cristo. En esta se definía el sistema político que había en ese entonces, dividido en dos partes. La primera parte consistía en la evolución que había tenido el derecho constitucional ateniense, partiendo desde lo que es la monarquía hasta la restauración de la democracia, finalizando los gobiernos de los 30 tiranos. En su segunda parte tenemos que definía de una manera clara lo que eran las formas o las instituciones dentro de las ciudades de aquel entonces. También tocaba temas como lo que eran los aspectos de la ciudadanía y acerca de las distintas o los distintos magistraturas y tribunales. La Constitución era pues una especie de orden que regía las principales acciones de los seres humanos de aquel entonces, que convivían en sociedad. Bien, derechos políticos. Los derechos políticos en la actualidad tenemos que son una especie o un conjunto de condiciones que cada ciudadano tiene para poder participar en la vida política de su nación. Es por ello que tenemos que los derechos políticos son un conjunto de derechos que cada persona o individuo tiene para poder expresarse, para poder ejercer y para poder participar dentro de la vida política. Los derechos políticos están consagrados o forman parte de la primera generación de los derechos humanos, en los cuales también los derechos civiles forman parte. Para concluir, tenemos lo que son los derechos políticos de Aristóteles. Como tal, no se encuentran plasmados como lo están hoy en día. Simplemente puedo argumentar o puedo establecer algunos puntos, todo esto basándome en lo que ya expuse anteriormente. Tenemos que dentro de lo que es la política, los derechos políticos para Aristóteles, según lo analizado y en base a lo ya mencionado, Aristóteles intentaba ordenar a la sociedad al mismo tiempo que ordenaba las ideas y los conceptos que para ello propuso, tales como construir buenos hábitos dentro de la sociedad,
Ellos serán los que luego determinarán el crecimiento y el mejor vivir de hombres dentro de la sociedad. Si bien es cierto, como él nos planteaba, que la principal función que tenía, o el principal objetivo, era la felicidad del hombre, la familia cumple ciertas funciones como la educación de los hijos, la comida de los ciudadanos, el calor, pero el Estado tiene la facultad de organizar a la sociedad. ¿Esto a qué se refiere? Que la familia pues sí cumple en aquellos entonces cumplía unas ciertas funciones, pero los cuales el Estado tenía mucho control sobre esto, porque recordemos que el Estado decía, o se le consideraba, que los hijos de las familias les pertenecían simplemente por tener la misma esencia dentro de la ciudad. Aristóteles fue de los primeros en involucrar al pueblo o a la sociedad en las decisiones políticas y gubernamentales. Dentro de su obra, lo que fue denominado como la política, que es pues en sus 8 libros hablaba acerca de hecho en el primero hablaba acerca de la relación que había entre el comienzo de la relación entre el hombre y la ciudad. Debía haber un gobernante para que una sociedad pudiese llegar a ser exitosa en términos de ciudad-estado, como lo mencioné anteriormente. Eran los ideales o la mejor forma o el mejor régimen que Aristóteles consideraba y manejaba. Tenía funcionamiento y organización de las instituciones ciudadanas en sus tiempos, los aspectos de la ciudadanía y distintas magistraturas y tribunales. Daría por ejemplo que solo el Estado puede cubrir la mejor organización de la comunidad, como lo dice aquí, de la comunidad humana. Tenemos que tanto para Aristóteles, tanto los individuos como la ciudad o el Estado debían de convivir y de llevarse de una manera en armonía, por llamarlo de alguna manera, para poder llegar a ser una sociedad exitosa. Esto se lograba a base de que debía de haber un gobernante o un representante, y ya dependía de las diferentes formas de gobierno, como lo vimos antes, que si era la forma de gobierno pura o la impura. A manera de conclusión, yo puedo decir que de una manera personal considero que Aristóteles, sin duda, tuvo un gran maestro, el filósofo Platón. Pero él, no como hoy en día, que copian o se basan dentro de las teorías de sus maestros o incluso de otras personas, sino que él analizaba y criticaba a su parecer en base a lo enseñado por Platón. Bien, recordemos que la principal diferencia que tenían estos dos era que Aristóteles no creía en un mundo ideal o perfecto fuera del mundo sensible, sino que él más bien estaba arraigado a que si algo existía debía de ser comprobable, por llamarlo de alguna manera. Todas aquellas verdades intangibles se obsesionaba con traerlas o poderlas traer a nuestra realidad. Nos juzgaba o juzgaba al hombre, que lo consideraba que era un animal político por naturaleza, su famosa frase. Pero bien, en fin, a mi parecer fue un gran filósofo que ha tenido gran influencia no solamente en la filosofía occidental, sino que para todo el mundo fue de gran ayuda o de gran base sus ideales y pensamientos, ya que dentro de su obra titulada La Política, pues de ahí desembocó muchas formas de gobierno que hoy ocupamos actualmente. Sin más por mi parte, esta es mi conclusión, este es el fin de mi exposición. Esta es la bibliografía donde saqué toda mi información, confiable por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, licenciado. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Y pues nada.